sí, si quieres tu clausura, si quieres tu clausura, está bien. ¿Vale? Yo hago el cierrecito de tal y en cuanto pasa a transmitir, en esto y derivas. Ahora. Bienvenidas, bienvenidos, compañeros, compañeras, a esta última mesa, esta mesa que cierra esta escuela de verano, o más que de verano, como decía alguna compañera, de entretiempo, porque hemos pasado un poquito de frescor estos dos días. Una mesa que tiene como título... Lo he perdido por aquí. Propuestas de, desde, para y por la clase trabajadora. Es un placer estar en esta mesa, es un placer compartir la mesa con quienes me acompañan. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, bienvenido a esta escuela. Es un placer tenerte aquí con nosotros y con nosotras. Y Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Es un título largo, me costaba recordarlo, tiene muchas preposiciones, es un título ambicioso. Probablemente dar respuesta al enunciado del título nos llevaría un poquito más de tiempo que el que tenemos formulado para esta mesa. Sin embargo, sí que hemos querido plantearlo porque entendemos que al menos deberíamos dotarnos de un punto de partida para abrir un diálogo entre dos personas que representan a dos organizaciones que, como organizaciones, suponen instrumentos diferentes, el sindicato y una organización política, un movimiento político y social, que al menos sí tienen algún punto de coincidencia en lo que tiene que ver con el diagnóstico y en lo que tiene que ver con el horizonte de una búsqueda de mejora para las condiciones materiales del conjunto de la clase trabajadora. Y por qué no decirlo también, dos organizaciones que de alguna manera también se están reinventando a sí mismas. Por lo tanto, abrir esta mesa de diálogo para de alguna manera compartir propuestas de cara al futuro, de cara a construir una salida que sea realmente positiva para el conjunto de intereses de la clase trabajadora. Yo, sin más, le voy a dar la palabra en primer lugar a Alberto Garzón, posteriormente a Unai. Sí comentaros a todos y todas que con el fin de agilizar el debate con posterioridad, lo que os propongo es que vayáis formulando preguntas en un papelito, que deberéis pasárselas a Lola, que la tenemos aquí. Ordenaremos el debate de tal manera que sea lo más interactivo posible y lo más enriquecedor posible. Por lo tanto, lo dejo ya y le doy la palabra en primer lugar a Alberto Garzón. Muy bien, buenos días o casi ya buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta sesión, que ya es la sesión de clausura, y por lo tanto hacer extensible el agradecimiento al hecho mismo de que hayáis venido, de que hayáis participado en esta escuela de 3 días, y espero que haya sido todo lo fructífera que nosotros esperábamos cuando se pensó en la colegiada y cuando desde la organización se planteó que este fuera un espacio de reflexión serena, un espacio de reflexión tranquila, fuera quizás de los ritmos propios de una política coyuntural que a veces, o la mayor parte de las veces, es casi un obstáculo para poder pensar con tranquilidad, con un ritmo sosegado y sobre todo con un horizonte de medio, de largo plazo y en términos de país. Yo creo que el objetivo de esta escuela se ha ido cumpliendo. Hemos tenido interesantísimos debates sobre cuestiones que, desgraciadamente, como indicaba anteriormente, no están en el día a día que vemos en los medios de comunicación y que, sin embargo, son extraordinariamente relevantes para la conformación de un modelo de país, de una alternativa y de, en definitiva, nuestra vida cotidiana. Sin más, lo que quiero yo hacer de intervención aquí, con un título que, como decía Sira, es verdaderamente extenso y que, por lo tanto, da lugar y da pie a poder incorporar muchos elementos muy interesantes, es fundamentalmente conectarlo con la sesión con la que inauguramos la escuela, que era una sesión en la que hablábamos de las transformaciones económicas que habían tenido lugar en nuestro país en las últimas décadas y cómo eso nos había dejado un país absolutamente precario en sus relaciones laborales y cómo esa precariedad no se debe contemplar como un elemento accidental o temporal, sino como una característica o rasgo estructural de una determinada concepción política. Por lo tanto, dicho de una forma muy sencilla, no es cierto el discurso del Partido Popular sobre la precariedad,
que argumenta que o bien no existe, cosa que a veces se atreven incluso a decir, como dijo la ministra Báñez hace apenas unos días, o bien es el producto temporal de una crisis que en el tiempo se va a terminar por resolver. Nosotros lo que mantenemos es que no es así, que lo que tenemos de la precariedad en nuestro país, que no hace falta abundar en datos, no nos vamos a entretener aquí con información estadística ni mucho menos. Primero porque no creo que sea el lugar y segundo porque aquí los que estamos en esta sala tan particular pues conocemos perfectamente en primera mano lo que significa la precariedad y estamos conociendo muy bien todas las aristas que implica. ¿Qué es lo que nosotros mantenemos? Nosotros mantenemos que lo que ha sucedido en las últimas décadas de transformaciones económicas ha afectado a la forma en la que nosotros realizamos las actividades productivas como trabajadores y trabajadoras y eso cambia nuestras condiciones materiales de vida, pero no solo las materiales, también, por decirlo de una forma muy sencilla, las emocionales. Está claramente contrastado que aquellas personas que padecen de precariedad laboral son personas al mismo tiempo más infelices y más sujetas a enfermedades tanto físicas como de otra naturaleza que aquellas otras personas que tienen cierta estabilidad laboral y tienen ciertas características materiales garantizadas. Esto es evidente y por lo tanto la primera cuestión que tenemos que señalar y realzar es que la precariedad no es un evento meramente económico, no es un evento meramente cuantitativo en términos de ingresos monetarios, sino que es una expresión que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida y que, por lo tanto, se puede asociar con un concepto que podríamos llamar precariedad vital en general. Esta precariedad es el resultado de dos procesos fundamentales. El primero, la correlación de fuerzas que existe entre dos actores económicos abstractos, en términos teóricos, que sería el capital y el trabajo. La disputa entre capital y trabajo resuelta no solo en ese ámbito de negociación entre unos y otros, sino también en el ámbito institucional. Las reformas laborales, por ejemplo, son instrumentos que afectan a esa correlación de fuerzas, debilitan, en el sentido de las reformas laborales más recientes, la del Partido Socialista del 2010, la del Partido Popular del 2012, por poner dos ejemplos únicamente, debilitan la correlación de fuerzas, de la parte de la fuerza que corresponde a la clase trabajadora organizada. No hace falta abundar en eso, quizás probablemente Unai lo haga y lo haga con mucha más precisión que lo que yo puedo hacer, pero lo que es evidente es que las reformas laborales han ido a atacar a la negociación colectiva, han ido a atacar la capacidad de organizarse de la clase trabajadora y, en consecuencia, dada la asimetría por naturaleza y por definición que existe entre el capital y el trabajo, pues esas circunstancias nos llevan a una incapacidad de negociar mejores salarios y a un resultado de bajada salarial como consecuencia única y exclusivamente, de esta forma directa, de las reformas laborales. Sin embargo, y aquí es donde el otro día decía, quiero ser provocativo, hemos de pensar más allá del conflicto directo entre capital y trabajo que se puede producir en cualquier empresa, en cualquier sector de la actividad productiva. Y es que incluso teniendo los mejores sindicatos, los sindicatos más combativos y dándole la vuelta a esa correlación de fuerzas y teniendo una correlación de fuerzas favorable al trabajo, todavía podría existir la precariedad si no cambiáramos la estructura productiva de nuestro país. Es decir, no solo se trata de una cuestión de correlación de fuerzas en el ámbito de la lucha entre capital y trabajo, sino que se trata de dónde se inserta en el ámbito productivo esa lucha concreta. La estructura productiva, por lo tanto, es un elemento que funciona como marco para esa correlación de fuerzas. Y la estructura productiva de nuestro país es una estructura productiva que permite un reparto de rentas muy inferior a lo que podría repartir una estructura productiva más desarrollada. Bajo esto a lo concreto. España, como sabemos todos y todas las que estamos aquí, hemos vivido durante un tiempo en una burbuja inmobiliaria que ha permitido mantener ciertos niveles de rentas que con el tiempo se han demostrado que eran meras ensoñaciones o que sus fundamentos económicos eran muy frágiles, que tenían mucho que ver con el tipo de inserción
en la economía mundial de una economía como la española en el año 78 y muy particularmente en el año 86, cuando España se inserta en la Unión Europea. Cuando España entra en la Unión Europea en el 86, lo hace con unos meses prácticamente de diferencia con otros dos países muy similares, Portugal y Grecia, lo hacen en unas condiciones claramente desventajosas en términos de competencia internacional, económica, porque habíamos padecido una dictadura militar, un retraso económico importante y, por decirlo de alguna forma, muy brevemente, sabiendo que esto tampoco es una sesión meramente de economía, lo que podemos sintetizar es que nuestras industrias eran no competitivas en comparación con industrias del norte de Europa, como podrían ser, por ejemplo, las alemanas o las francesas. Cuando España se introduce en este sistema, el de la Unión Europea, cuya arquitectura concreta está muy inspirada por el neoliberalismo, esta es una de las particularidades de España, de lo que hablábamos el otro día, de esa contradicción en la que España empieza a construir un estado del bienestar, históricamente en el mismo tiempo en el que se empiezan a deconstruir en el resto de Occidente. Justo cuando viene la ola neoliberal al mundo desarrollado y al mundo occidental es cuando España empieza a transitar en dirección contraria, y eso sentencia claramente las contradicciones de un país como España, que empieza a construir un estado del bienestar con unas bases económicas claramente insuficientes. Y la construcción de la Unión Europea no es una construcción solidaria, no es una construcción ideológica en el sentido de una alianza fraternal entre los pueblos, sino que es, en fin, una alianza de intereses económicos desde su origen, desde el origen de la Comunidad del Acero y el Carbón, hasta especialmente cuando ya con la ola neoliberal se considera que España, siendo un país con una débil industria, lo que tiene que hacer es especializarse en sectores donde pueda ser puntero. Y puntero España en ese momento pues lo era en el sol, en la playa y en poco más, en comparación con el resto de estructuras productivas europeas. De ahí que se aboga por una práctica económica como es la desindustrialización, los planes de desindustrialización que van acompañados, eso sí, de determinadas políticas para mitigar el efecto de las desindustrializaciones. Esto es evidente, algunos autores han hablado de anestesia para poder explicar cómo esa forma tan brusca de desindustrializar fue acompañada de violencia en la protesta, pero no probablemente de forma proporcional a lo que significaba verdaderamente acabar con la industria en nuestro país. Se hizo, por lo tanto, especialmente aquí, pues para los que somos más jóvenes, que no vivimos aquellos años, un recuerdo. Se hizo aquella política industrial que decía Solchaga de la mejor política industrial es la que no existe. Y eso pues nos lleva a una estructura productiva en la que nos hemos especializado en sectores de bajo valor añadido. Y para los no economistas, lo digo de una forma muy sencilla, ¿qué implica tener estructuras de alto valor añadido o de bajo valor añadido? Es muy sencillo, en términos de lo que aquí estamos hablando de cuestiones laborales y de precariedad. Cuando tú tienes una industria de alto valor añadido, significa que tienes más renta para repartir y, por lo tanto, la relación entre el capital y el trabajo permite repartir en términos absolutos bastante más renta, y aunque la parte del trabajo sea la más débil, incluso así, en términos absolutos, se puede permitir salarios más elevados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en industrias del norte, como puede ser Alemania, en la que incluso la ofensiva neoliberal ha mermado la capacidad de negociación de la clase trabajadora, pero sin embargo tienen salarios bastante más elevados en términos absolutos de los que se tienen en el sur de Europa. Sin embargo, cuando tenemos sectores de bajo valor añadido, por ejemplo la hostelería, pues entonces tenemos menos capital, menos renta, menos dinero para repartir, e incluso en esas circunstancias, de ahí mi provocación del otro día y ahora, cuando los sindicatos tengan enorme capacidad para negociar, lo que se reparte es verdaderamente escaso y lo que se reparte está condicionado por esa estructura productiva. Esto es muy fácil de entender cuando vemos un sector como es el de la hostelería, que es un sector fundamentalmente estacional y que tienes 6 meses de trabajo y el resto de los 6 meses pues, estás claramente a expensas de otras dinámicas y que no tiene que ver con esa actividad productiva. Cuando tú tienes un país caracterizado por bajo valor añadido y alta estacionalidad, la precariedad se te convierte en un elemento estructural. Y esto es lo que tenemos en España. Por lo tanto, con este diagnóstico encima de la mesa, es fácil ver cómo la conjugación de un sector
productivo de bajo valor añadido, de un sector muy poco competitivo y encima estacional, junto con las reformas laborales neoliberales, nos conduce a esa enorme paradoja que muchos han puesto de relieve de cómo hace 10 años ser mileurista parecía ser una persona empobrecida y hoy, 10 años más tarde, ser mileurista parece, a ojos de mucha gente, como un privilegio solo posible para unos y a unas cuantas. Esto es el diagnóstico, este es el tablero de juego, pero si hemos diagnosticado esto, llegamos claramente a la conclusión de que esas alternativas tienen que pasar por resolver ambos escenarios. Primero, las reformas laborales han de ser neutralizadas, han de ser abolidas, y me refiero a las últimas. Hay que darle la vuelta a las configuraciones laborales que existen, que en suma es la dinamitación del derecho del trabajo, porque en definitiva lo que ha significado las reformas laborales es acabar con derechos conquistados, y eso hay que darle la vuelta, y eso es una lucha política y sindical que yo creo que concierne tanto al sindicato como a las organizaciones políticas, pero sin perder de vista que eso no es suficiente, que lo que tiene que ir acompañado es un modelo de país con un modelo económico que permita que se garanticen las necesidades más básicas de la población. Y esto no es meramente asistencialismo, ni siquiera estoy hablando solamente de Estado social, de sanidad pública, educación pública, sino que estoy hablando de que efectivamente repartir ha de ser un proceso dentro de una economía que tenga suficiente para repartir. Si no, de lo contrario, estaríamos repartiendo escasez, y eso creo que no es un elemento que nosotros podamos apostar. De ahí que vayamos a una Europa que algunos han llamado de dos velocidades, en las que hay claramente un centro y una periferia, un centro especializado en sectores de alto valor añadido, un centro especializado en poder incorporarse a lo que se llaman cadenas de valor globales, que es una palabra un poco extraña o un concepto un poco extraño, pero que tiene que ver con el hecho propio de la globalización, de que la producción de bienes y servicios ya no se hace solo en un solo país, sino que se hace en múltiples países y que líneas de producción pueden estar divididas en diferentes espacios geográficos. Y eso hace que haya determinados países que se están especializando en incorporarse a esas cadenas de valor globales de alto valor añadido. Por el contrario, en nuestro país no se percibe por ninguna parte la voluntad de entender algo tan sencillo como es nuestro lugar en el mundo. Porque lo que está en juego aquí es el lugar en el mundo y en la economía mundo de España. Y esto es lo que está en juego, porque al final el capitalismo es competir, compiten los trabajadores contra los trabajadores, las empresas contra las empresas y los países contra los países, en tanto que representan a las diferentes unidades económicas interiores. Y esto nos lleva a que las características propias de la economía española sean más de la liga de países de bajos salarios, de países que compiten pues, por una mano de obra pagada muy mal y con unas características de producción de bienes y servicios pues, verdaderamente nefasta. Muchas veces, cuenta Antonio Maillo, en Andalucía, el ejemplo del aceite. En Andalucía, como el aceite se produce como bien primario, se produce en Andalucía, pero inmediatamente se exporta a Italia, donde allí se produce un ensamblamiento, se meten en garrafas y se vuelve a exportar, en este caso como importación, a España, donde se produce ya la actividad económica. En ese reparto, la enorme paradoja es que gran parte del valor añadido se queda en Italia y no en España. ¿Por qué? Pues porque se carece de la estructura productiva suficiente, de las unidades, de la planificación adecuada para que en España pueda incorporar niveles de valor añadido suficientes para tener salarios altos, tener salarios dignos y poder tener los servicios públicos adecuados a ese nivel. La estrategia de la derecha es evidente cuál es. La estrategia de la derecha no es pensar en términos de modelo productivo, sino de especialización en los sectores en los que nosotros podamos ser competitivos. Y eso se hace bajando los salarios, se hace haciendo reformas laborales aún más duras. Es el camino de Macron en Francia, es el camino de lo que ya se escucha en España otra vez, de iniciativas de queremos otra reforma laboral que ataque más a los sindicatos para bajar los salarios, porque su idea fundamental es, si competimos contra países
asiáticos que tienen bajos salarios y son más competitivos. Lo que tenemos que tener es salarios más bajos para poder ofrecer a la economía mundo productos que sean competitivos. Es importante, sobre todo en una escuela de estas características, que tenemos todos una cultura política marxista, que estamos demasiado acostumbrados a pensar solo en términos nacionales y hemos descartado en muchas ocasiones algunos de los diagnósticos y análisis más brillantes que tienen que ver con la configuración de la economía mundo. Es una paradoja porque Marx fue uno de los primeros que supo identificar correctamente cómo funcionaba la incipiente globalización a mitad del siglo XIX y cómo ahora lo que tenemos es el mismo proceso pero radicalizado. Es importante entender que las transformaciones de las últimas décadas son extraordinarias, son brutales. No vivimos en la misma sociedad que la posguerra, no vivimos en los años 70, vivimos en una sociedad y en una economía mundo donde en los últimos 30 años ha habido 1.100 millones de personas que se han incorporado en China y en India única y exclusivamente como fuerza de trabajo. 1.100 millones de personas que se han incorporado a un mercado mundial que compite con el resto del mundo. Y eso, evidentemente, tiene implicaciones directas en la forma de entender la economía en nuestro país. Pues bien, desde la izquierda yo creo que con este diagnóstico nos corresponde la lucha política por la derogación de las reformas laborales y la reconversión del modelo productivo en nuestro país. Un modelo productivo que atienda a todas las necesidades, entre ellas las ecológicas, pero que haya entendido correctamente que necesitamos una transición hacia sectores de alto valor añadido si no queremos que la precariedad sea un mal endémico y permanente en nuestro país. Y eso nos lleva al último elemento que quería señalar, porque no se trata, como es evidente, de una cuestión meramente técnica. No se trata de que nos digan: tenéis que encontrar el modelo adecuado y me lo traéis en una libreta y lo aplicamos. No se trata de eso, no tenemos una concepción tecnocrática de la política, sino que, por el contrario, lo que tenemos que entender es que para poder realizar esos objetivos políticos, la derogación de la reforma laboral, el nuevo modelo productivo puede parecer una cuestión técnica, pero en el fondo se trata de las bases materiales para una sociedad digna. Y eso puede implicar desde la nacionalización de los sectores productivos fundamentales para satisfacer los derechos humanos hasta la reconversión de las actividades principales de nuestro país, transitando hacia sectores más basados en la innovación y el desarrollo. Tenemos ahí un espectáculo que me está dejando loco. Es que os veía a todos mirar para allá y decía... Yo entiendo que lo del modelo productivo es una cosa poco sexy, pero es necesario. Entonces decía, hacen falta no solo las bases materiales, sino la base social y política que pueda poner en marcha esa transformación. De ahí que vayamos a un debate que lo voy a traer a lenguaje y terminología clásica por el lugar en el que nos encontramos, que es el de cómo construimos la base social necesaria, cómo hacemos la transición, y este es el lenguaje clásico, de lo que Marx llamaba la clase en sí hacia la clase para sí, cómo conseguimos la conciencia de clase suficiente entre los perdedores de la crisis, los perdedores de la globalización y los perdedores objetivos de todo este proceso, porque lo que estamos viviendo, y eso abundamos en el primer día y no voy a insistir más en ello, lo que estamos viendo es la polarización de la sociedad, el incremento de la desigualdad, una crisis que ha visto cómo una minoría social se ha enriquecido mientras la mayoría social se ha empobrecido, pero al mismo tiempo hemos visto cómo el propio concepto clarísimamente ideológico de clase media se ha visto afectado de una forma verdaderamente sin parangón, y es que las clases medias se han polarizado a sí mismo. Hay una suerte de clase media, insisto en el carácter ideológico de esta noción, pero espero que me entendáis como expresión más clara de lo que quiero transmitir, es una clase media que como consecuencia de la crisis y de la globalización y de las transformaciones económicas ha venido menguando
ha venido una clase media bajando de categoría hacia espacios y estratos de ingresos mucho más adecuados a lo que llamaríamos la clase trabajadora pura y dura en términos meramente subjetivos, mientras que otra parte de las clases medias se han ido enriqueciendo. Lo que tenemos, y esto no voy a aportar datos, pero en cualquier momento lo podríamos hacer, es la polarización de las propias clases medias, que en nuestro país tiene una característica además singular, y es que también es una polarización en términos de edad. En términos de edad quiere decir que en ese espacio llamado clase media, los más jóvenes son los que caen de estrato hacia abajo y los más mayores son los que suben hacia arriba, en término medio. Y ahí tenemos la confluencia entre la ruptura generacional y las transformaciones económicas en nuestro país. Desde luego, este elemento afecta a la subjetividad. Decía el otro día, daba un dato, en el año 2017, el 57% de los parados se decía de sí mismo que era clase media. El 57% de los parados. Hoy ese porcentaje ronda el 40%. Por lo tanto, tenemos que la crisis no solo ha politizado a la sociedad, de hecho estamos con 15 puntos por encima de lo que había antes de la crisis en el número de personas que reconocen que hablan de política habitualmente con sus familiares y amigos, sino que esa politización también se ha hecho en gran medida con una base de conciencia ciertamente en proceso de elevación. Gente cada vez más consciente de su lugar en la economía no pertenece a ese American Way of Life de las películas, sino que pertenece pues, a las privaciones materiales en gran medida de sus hijos e hijas, nietos y nietas, pero como consecuencia de la propia crisis. Creo que la conciencia se eleva, por decirlo de alguna forma, no solo a través de los discursos, que son necesarios, son herramientas fundamentales, y esos discursos se producen en televisión, se producen en espacios de debate como este, sino fundamentalmente por la práctica política. Creo que sin práctica política es imposible conseguir que los perdedores de la globalización, los perdedores de la crisis, los perdedores de estas transformaciones que estamos citando, puedan autoorganizarse, podamos autoorganizarnos entre nosotros y nosotras. Sin práctica política no hay posibilidad de que esto suceda. Es más probable que sin esta práctica política vayamos transitando hacia una estructura social y política similar a la de América Latina de los años 80, en la que es perfectamente compatible un nivel de desigualdad elevadísimo y una polarización social muy elevada sin que eso suponga estallidos sociales revolucionarios dirigidos por la izquierda en los barrios más populares. No es así. Se cronifica la desigualdad, se cronifica la miseria, se cronifica los barrios marginales y, en definitiva, se cronifican las condiciones de deterioro brutal de la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que la izquierda, a mi juicio, esté a la altura del momento histórico y sepa integrarse en las relaciones vitales de la ciudadanía para conseguir autoorganizarse. Esto es digamos, el objetivo de muchas organizaciones políticas y organizaciones sindicales, así como el sindicato, creo que es evidente que es a quien le corresponde en el ámbito de los centros de trabajo. A los partidos políticos que pensamos así, creo que nos corresponde la habilidad de construir una sociedad alternativa ya desde el principio en nuestros barrios, en nuestros espacios, y cómo los partidos son concebidos, por lo tanto, menos como maquinaria electoral y más como la capacidad de imbricarse en ese territorio donde está potencialmente la clase en sí, que todavía no es clase para sí, es decir, la clase que sufre la crisis y las consecuencias de la globalización, pero que aún no es consciente no solo de su situación, sino incluso de las alternativas, porque aquí de lo que hablamos es de si vamos a optar por el camino de la resignación o vamos a optar por el camino de la insubordinación y de la rebeldía, y no descartemos, y a veces estamos tan imbuidos de nuestra tradición marxista que creemos que hay automatismos por el cual el hecho de que cada vez más gente esté peor les va a hacer conscientes de su situación y se van a unir a la revolución de la vanguardia. No necesariamente ocurre así, de hecho la historia demuestra que no es lo normal, no es la norma, sino que de hecho lo que puede suceder es el ejercicio de resignación, de acostumbrarte a una nueva situación y gestionarla. Esto es fácil de ver, por ejemplo, y termino con esto,
Con el tema del ámbito concreto de las camareras de hotel, que han sufrido un deterioro de sus condiciones salariales brutales, pero las personas que se están integrando ahora, que eran jóvenes o siguen siendo jóvenes, pero que no vivieron momentos donde el derecho del trabajo operaba en ese sector, cuando se insertan y cobran 2 euros la hora, lo que para un sector que tuvo en un determinado momento mejores salarios es una cosa brutal. Para esas personas que se insertan a 2 euros la hora, pues es algo que es mejor que cero. Y entonces se produce una resignación y una frustración que nos lleva a esa paradoja de que en algunos sectores son las personas más mayores las que luchan y son las personas más jóvenes las que, insertándose en esos espacios de precariedad, no tienen esa pulsión de rebeldía, porque al final el ser humano se puede adaptar a casi cualquier condición, y eso es uno de los enormes riesgos que contamos con una sociedad que, insisto, con el tema del mileurismo, no porque sea desde luego científicamente el mejor argumento, pero sí porque es muy expresivo. Tener 1.000 euros hace 10 años era motivo para protesta, tener 1.000 euros hoy es motivo para no protestar, porque sabes que hay gente que tiene menos. Y la adaptación, la capacidad de adaptación del ser humano es verdaderamente extraordinaria. Hay unos mínimos vitales, hay evidentemente situaciones que van más allá de este análisis, pero desde luego creo que es importante que dejemos claro que o hay práctica política o se puede cronificar una serie de males en nuestra sociedad que son con lo que cuenta el Partido Popular. Por cierto, que el Partido Popular cuenta con el hecho de que se pueda normalizar esta situación. En consecuencia, y a modo de resumen, las transformaciones económicas que han ocurrido en los últimos años, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo desarrollado, sitúan a las clases populares de Occidente como perdedoras objetivas de la globalización. Y eso genera frustración política, que se puede expresar de diversas formas. El voto de Trump, el voto de Le Pen, es expresión en gran medida de la frustración de sectores populares y de las llamadas clases medias deterioradas que buscan una esperanza de recomposición de su situación previa. O también se pueden expresar con fenómenos como el 15M o fenómenos como la canalización del voto del espacio político de Unidos Podemos, que en gran medida también representan eso. Y por lo tanto estamos ante cambios muy importantes que produce la economía, que produce la política y que no están escritos en ninguna parte y que dependen de las prácticas políticas en cada lugar. Si la izquierda es hábil, puede gestionar este tablero de juego de forma adecuada, sabiendo que no se trata meramente de voluntarismo. No se trata meramente de decir vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ganar para derogar las reformas laborales, lo cual es un éxito indudable, pero que hay algo más, que es el modelo de país, que es el modelo económico, que requiere una concepción, digamos, más amplia, más difícil también, pero más amplia de la situación política. En nuestro país la derecha es una derecha rentista, la derecha empresarial es una derecha rentista, es una derecha oligárquica, que tampoco tiene un modelo de país, a diferencia de otras derechas en otras partes del mundo, y eso también en cierta medida nos da la responsabilidad histórica de construir un modelo de país acompañado de un modelo económico que tenga unas relaciones laborales dignas. Todo eso es imposible sin organización, todo eso es imposible sin coordinación entre los diferentes actores económicos y políticos de la izquierda, y todo eso es imposible sin una militancia autoorganizada. Y como veis, este diagnóstico y esta intervención que yo he intentado sintetizar, y me perdonáis que haya sido de este modo, tiene muy poco que ver con el día a día, desgraciadamente, mediático. Tiene más que ver con enfoques, diría, ideológicos, con enfoques de modelo de país, y que, sin embargo, probablemente sea lo más importante. Dicho de otra forma, está muy bien ver los árboles, pero hay que ver también el bosque, y a veces el día a día de las noticias espectaculares nos hacen todo el día estar centrados en el árbol y no en el bosque. Creo que organizaciones y espacios como este son lugares extraordinarios para pensar en ese bosque, por cierto, también en términos ecologistas, para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación, Unai. Bueno, se oye, ¿no? Buenos días, ya también casi buenas tardes. Lo primero, agradecer desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, la
invitación para poder participar en un espacio que considero que en todos los ámbitos de las organizaciones políticas, sindicales y de todo tipo tienen una importancia estratégica en el futuro, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que es el debate y la formación. Me parece que en un momento en el que se están reconstruyendo las legitimidades, se están reconstruyendo los análisis de las realidades económicas, sociales y también políticas, los espacios de formación y los espacios de poner en común las visiones que se pueden tener desde ámbitos distintos, el político, el sindical y otros, pues me parecen elementos de muchísimo interés, y que el sindicato también en su medida y en su ámbito, en la formación sindical sobre todo, pues desea hacer en los años venideros una apuesta muy estratégica, ¿no? Por tanto, felicitaros por tener montado este espacio formativo y agradecer la invitación que valoramos en su medida, ¿no? Y además me permiten, he dicho que iba a hacer la broma, ejercer de bilbaíno, porque aunque sea una escuela de verano, pues la temperatura no recomienda estar en manga corta, pero bueno, habíamos hecho una broma que hay que demostrar que uno es de Bilbao, y aunque me habéis dejado una chaqueta, de momento aguanto, ¿no? Decía Alberto al principio, y yo también voy a ir por esa línea, yo no me voy a tratar de no extenderme en excesivos datos, prácticamente no tengo anotado ninguno, y creo que tampoco se trata de hacer una descripción muy exhaustiva, pues, por ejemplo, de las tipologías de precariedad que hoy en día existen de forma creciente en el mundo del trabajo, y que de alguna manera pues os he venido siguiendo básicamente por Twitter. No he podido ver grandes partes de la escuela, pero bueno, algo he seguido, pues creo que ya habéis reflexionado en alguna medida, ¿no? Yo quería plantear cuáles son algunos de los elementos de contexto en los que el sindicalismo tiene que desarrollar ahora mismo su actuación, su acción sindical, que algunos tienen que ver, como se apuntaba, con elementos casi de coyuntura, ¿no? Porque las reformas laborales, aunque son de antes de ayer, en tiempos históricos, pues son elementos de coyuntura que están influyendo de una forma muy potente en cómo podemos desarrollar la acción sindical. Otros elementos más estructurales, que aunque ahora están demostrando sus efectos, pero vienen de más atrás, el nuevo modelo de empresa, la desintegración de la empresa, y concluiría con 3 o 4 apuntes sobre por dónde las comisiones obreras entienden que hay que reconstruir el marco ese de derechos laborales, el por, para, según, sin, sobre, tras, que venía en el título, y que de alguna manera pues es el gran reto, ¿no? Porque yo suelo decir que el sindicalismo no se debe dedicar ni exclusiva ni principalmente a analizar la realidad, sino a organizar para transformarla. El sindicato, si se queda en el análisis, si se queda en la retórica, el sindicato no es. El sindicato fundamentalmente se construye desde la organización colectiva del mundo del trabajo, desde la capacidad de esa organización colectiva de generar norma, de generar derecho colectivo y de interrelacionar también con la sociedad en la que vive en cada momento, ¿no? Estos elementos que decía casi de coyuntura y que tienen que ver con la gestión que se ha hecho de la crisis económica, ¿no? Me interesa decir en este terreno 2 o 3 cosas, algunas las ha apuntado ya Alberto en su intervención. En primer lugar, decir que las reformas laborales, que están incidiendo de una forma muy potente en cómo se desarrolla el actual crecimiento del empleo en términos estadísticos, son reformas laborales que se hicieron evidentemente desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva ideológica, y trataré de explicar por qué, ¿no? Desde una perspectiva económica, porque a partir del año 2008, cuando el Estado español entra pues, en la situación de enormes problemas macroeconómicos, producto de un modelo de desarrollo previo dopado por una burbuja de endeudamiento, como sabéis sobradamente, el Estado español, las indicaciones primero y las obligaciones o los términos de condicionalidad al que se somete a España después desde instancias europeas apuestan por un modelo de devaluación salarial. Yo creo que esto no es decir nada especialmente brillante, porque lo sabe todo el mundo. Un modelo de devaluación salarial que tiene varias finalidades, ¿no? Alberto Garzón ha apuntado algunas, yo apunto alguna más. Equilibrar las balanzas exteriores del Estado. España es un país que importaba mucho más que exportaba, y estas balanzas deficitarias se cubrían con crédito externo, y se apuesta por equilibrar esas balanzas exteriores por la vía de la reducción de los salarios para así tratar de importar más. Claro, de exportar más, perdón. Esto implica
un deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la clase trabajadora y, en el fondo, implica también una visión de muy poco recorrido histórico, porque, en efecto, el problema de fondo es qué tejido productivo tiene que tener un país. Y si España pretende mejorar sus tasas de competitividad externa bajando los salarios, ese modelo de desarrollo, en nuestra opinión, no sirve, ¿no? Es una apuesta bajar los salarios también para mejorar claramente los márgenes empresariales, y es una apuesta ligado a esto por permitir que las empresas se desendeuden. El modelo de crecimiento español se caracterizaba por un endeudamiento brutal, fundamentalmente de los actores privados. Se ha transferido mucha de esa deuda al sector público, pero quien estaba endeudado hasta las cejas en España fundamentalmente eran actores privados. En parte las familias, porque se promovió esa burbuja de endeudamiento vinculado al crédito hipotecario, pero de una forma muy importante las empresas y las entidades financieras. Por tanto, había una lógica de devaluación y deterioro de los salarios como forma de recuperar las tasas de beneficio para las empresas y las tasas y los equilibrios en las balanzas exteriores, ¿no? Pero aparte de este breve apunte económico, sobre todo me interesa poner encima de la mesa una cuestión. Es una apuesta nítidamente ideológica. En ningún momento se plantearon las reformas laborales, y particularmente la del 2012, que es la que entra como un cuchillo a por la negociación colectiva, en ningún momento se planteó como una especie de pacto de rentas o una especie de escenario de buscar algún tipo de acuerdo de amplio espectro político y de amplio espectro social para intentar transitar de la forma menos dura posible por la crisis. No, 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 no. Se aplicó la receta de la unilateralidad. Desde los gobiernos tuvieron la contestación en las huelgas generales desde una perspectiva, en mi opinión, absolutamente ideológica, ¿no? Y en esa perspectiva ideológica el objetivo número uno era la desvertebración de la negociación colectiva. La desvertebración de la negociación colectiva, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el gran elemento central de la acción sindical, que es poder generar convenios colectivos que protegen al conjunto de la clase trabajadora, luego en función de la correlación de fuerzas será mejor o peor, se intenta partir el espinazo de este modelo. Se intenta que en el ámbito de cualquier empresa se pueda establecer un convenio colectivo que empeore las condiciones de los convenios sectoriales. Y esto en un país donde la inmensa mayoría de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y donde es muy difícil en ese contexto tener una fortaleza sindical, supone una apuesta por la caída de los salarios en la gente que está en peores situaciones. No es ninguna casualidad que el deterioro, que la caída salarial en España se centre sobre todo en los salarios más bajos. La devaluación salarial en España se sitúa en los salarios más bajos. Y esto es producto precisamente de que se apuesta por devaluar esas partes de la cadena de producción de la gente que está en peores condiciones. En efecto, tiene un enorme sesgo generacional y tiene una enorme brecha de género en cómo se caen los salarios en España, cómo se tiran abajo los salarios en España. Y seguramente esa pérdida de expectativas con sesgo generacional y con sesgo de género está detrás de cómo se ha expresado buena parte de la sociedad española a la hora de unos años después protestar contra lo que estaba ocurriendo y algunos de los fenómenos de repolitización social a los que hacía referencia Alberto, ¿no? Junto con la desvertebración de la negociación colectiva, otra cuestión muy importante y también de mucho calado ideológico. Se incrementa de una forma muy importante la capacidad del empresario de disposición de las condiciones de trabajo y de la modificación de las condiciones de trabajo. Y esto es muy importante que se entienda también, porque no solo se buscan escenarios, el Gobierno podía haber optado, como decía, en lo que quería hacer, podía haber optado por decir, oye, mejoremos las pautas de flexibilidad en las empresas, que empresario y trabajadores se pongan de acuerdo cuando para evitar problemas o para evitar despidos lleguen a acuerdos. No, 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 no. Se apostó directamente por incrementar el poder de discreción del empresario. Se incrementa la posibilidad de despido objetivo. Cuando negaban que se abarataba el despido era mentira. Claro, el despido de 20 días por año ya existía previamente. Lo que pasa es que se incrementan un montón las causas por las que ese despido de 20 días por año es legal. Y por tanto, en la práctica se abarata de una forma importante el despido en España. Y si se abarata algo en una economía de mercado, se utiliza más. Y se hizo precisamente para facilitar los despidos en miles y miles de empresas en este país. Se incrementó de una forma brutal la capacidad del empresario de modificar las condiciones de trabajo por procedimientos no pactados. Y esto también se ha centrado en los colectivos más vulnerables del mundo del trabajo.
la gente que está trabajando a tiempo parcial, la gente que está en empresas donde no hay representación sindical, muchas veces no sabe a qué hora va a entrar a trabajar el día siguiente y se le comunica a la tarde-noche por un WhatsApp para que sepa cuál es su horario y cómo tiene que adaptar su jornada. Hay una utilización sistemática en fraude de ley de la contratación a tiempo parcial, alargando de una forma muy importante la jornada. Y de fondo hay un ataque a la esencia de la acción sindical, del sindicalismo de clase. Hay un ataque en todo este esquema a la capacidad de organización de la gente en el mundo del trabajo. Y esto también forma parte de la esencia de las reformas laborales. Me interesa también poner de manifiesto que, en la opinión de las comisiones obreras, el ataque contra el sindicalismo es fundamentalmente contra el sindicalismo de clase, contra lo que es una expresión un poco cursi, pero no es mía, es de un profesor de Antonio Bailos, con esto que él llama el sindicalismo multiescalar. No todo el sindicalismo. Es una práctica, este nuevo modelo laboral, que fomenta el corporativismo dentro de la empresa. Y el ataque es contra el sindicalismo que aspira a la representación desde el centro de trabajo, desde los sectores productivos, pero también del sindicalismo que aspira a ejercer un papel sociopolítico en la sociedad, que aspira a negociar no solo con el patrón, no solo con el empresario uno a uno, sino con la patronal y a ser un agente económico y un agente de intervención sociopolítico, porque aspiramos a condicionar las políticas de los gobiernos, desde la autonomía del sindicato, pero a condicionar las políticas de los gobiernos. Y esto creo que es importante que también se tenga en cuenta. Ahora, a veces trazamos con boli grueso, ¿no? Bueno, es un ataque al sindicalismo. Bueno, sí, pero fundamentalmente a ese sindicalismo multiescalar, a ese sindicalismo sociopolítico y de clase que representan, en este caso las comisiones obreras, pero en cierto modo es un modelo que favorece cierta corporativización de la acción sindical. Porque, entre otras cosas, permite eso, que en cada espacio de empresa se puedan situar sindicatos, normalmente para tirar a la baja los salarios, que normalmente puedan manejar las organizaciones o el empresario y que permite devaluar los salarios, ¿no? Estos son elementos muy importantes para entender cómo se ha producido la caída de los salarios y la pérdida de condiciones de trabajo en España. Pero hay algunos elementos más que vienen de lejos y conviene no olvidar, porque ya estaban ahí, pero en la crisis emergen con toda la potencia como un iceberg que emerge del mar, ¿no? Uno tiene que ver de forma muy importante con cómo ha cambiado la empresa. Y es muy importante, para no hacer retórica, entender bien cómo ha cambiado la empresa. La empresa se ha fragmentado. La empresa ha modificado de una forma brutal cómo construye sus unidades de producción de bienes y servicios. Y esto es muy importante para entender cómo tenemos que resituar el sindicato en estos tiempos que vienen, y que venimos tiempo haciéndolo, pero que tenemos que pegar un acelerón en los tiempos que vienen. El sindicalismo ha funcionado razonablemente bien en un perfil determinado de empresas. Empresas de una dimensión media o una dimensión media grande, con plantillas más o menos homogéneas, normalmente más vinculados a sectores industriales, con problemáticas más o menos equiparables, con convenios colectivos de aplicación más o menos fiables, y donde la clase se generaba por identidad de intereses. Había una clase porque tenía una concepción muy parecida. Los problemas de uno eran muy parecidas del de al lado, normalmente además en plantillas mayormente masculinizadas, normalmente en situaciones más o menos previsibles. Esa empresa, en la inmensa mayoría de los casos, ha saltado por los aires. La empresa se ha fragmentado y funciona externalizando partes crecientes de su producción. No solo las partes accesorias, no solo, pues no sé, la limpieza, partes nucleares de la producción. La empresa subcontrata, la empresa externaliza, la empresa tiene cadenas de valor donde antes se aplica un convenio colectivo, ahora se aplican 7 o 10. Hay plantillas en un montón de situaciones. Se han dado, por tanto, una multiplicación de las situaciones objetivas de la clase trabajadora que, en efecto, determinan visiones subjetivas distintas. Y aunque el sindicato interpreta que todo es clase trabajadora, el sindicato no puede perder de vista que es una clase trabajadora terriblemente diversa. Y que si no hacemos las cosas bien, la capacidad de la contraparte de enfrentar a unos trabajadores con otros es enorme. Porque en ese escenario de externalización unas empresas acaban compitiendo con otras y trasladan esa competencia mal entendida a la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Y qué decir, por ejemplo, del trabajo de los falsos autónomos o el trabajo de las nuevas realidades productivas, donde las personas que a veces que legalmente ni siquiera tienen un contrato, sino que tienen una relación mercantil, son autónomas, tienen relaciones mercantiles, compiten entre ellas por acceder a poder llevar un pedido, a llevar
a ejercer un determinado servicio. Es un poco la mercantilización de las relaciones laborales y, por tanto, arrinconar el derecho laboral a un lado del tablero, ¿no? Este elemento de cómo se organiza la empresa es súper importante para entender la última parte de cómo queremos organizar en el futuro el sindicato, ¿no? Y luego hay otro elemento que no me voy a extender porque yo creo que lo ha explicado bastante bien Alberto, en todo lo que tiene que ver con la pérdida de centralidad del trabajo como un elemento de vertebración sociológica de la sociedad. La gente hoy se agrupa... Joder, con las moscas. Me están dando un turre. ¿Aquí tiene Aután o algo de eso? La gente hoy en día, la mayoría social, las trabajadoras y los trabajadores, se agrupan en las organizaciones sindicales, indiscutiblemente, pero se agrupan en formas muy diversas de reconocimiento colectivo. El mundo del trabajo, el mundo de la empresa es un mundo muy complicado para organizarse, porque las consecuencias de la organización en clave de conflicto cuando las cosas no van bien son muy complicadas. Tienen que ver con los despidos, tienen que ver con la pérdida de la capacidad de generar ingresos y a nadie hace falta que le explique las consecuencias de quedarse en el paro en un país que ha llegado al 23-24% de paro, ¿no? Pero tenemos que interpretar bien esta realidad. Nosotros aspiramos a que el trabajo, a que el hecho socioeconómico del trabajo siga vertebrando a la población trabajadora, siga vertebrando a nuestra clase. Pero no somos ciegos a entender que cada vez hay más diversidad en cómo la gente interpreta sus vínculos colectivos. Y el sindicato tiene que dialogar con estas nuevas realidades. No hay por qué, evidentemente, negarlas, porque sería negar la realidad, pero ni siquiera hay que tener una actitud refractaria a este tipo de nuevas realidades sociológicas y de organización. Y el sindicato aspira a dialogar con estas realidades, ¿no? Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué nos parece importante que sería necesario para los próximos tiempos para revertir esta pérdida de derechos que se ha producido con la excusa o con la gestión liberal neoliberal de la crisis? En primer lugar, hay una apelación a la política, y la planteaba también Alberto en su intervención. Para nosotros y nosotros sería importantísimo la derogación de las reformas laborales, no os lo voy a negar. Sería fundamental que el marco legal, producto de la reforma del 2010 y con particular intensidad de la reforma del 2012, se revertiera. Se eliminaran elementos centrales de esa reforma. Aspiramos, en efecto, a la derogación. Esto, con toda probabilidad, exige de otras mayorías políticas que solo la ciudadanía puede otorgar y donde nosotros, pues, lógicamente, no podemos hacer más que decir que queremos ese cambio en la legislación laboral y que con toda seguridad requiere de algún tipo de cambio en las mayorías políticas, ¿no? Pero también nos interesa decir una cosa, y ya que estoy en un foro de un partido político, pues, o de una coalición, pues lo digo sin ningún problema, ¿no? Tampoco nos sirve el modelo laboral que había antes de la reforma del 2010. Y creo que en esto hay que ser francos. Es decir, antes incluso de la crisis del 2008, en España se convivía en plena burbuja, en pleno crecimiento económico durante muchos años, instalados en crecimientos por encima del 3% del PIB, se convivía habitualmente con tasas de temporalidad del 30 o del 32%. Y ese modelo no sirve. La derogación de las reformas laborales no quiere decir que el modelo ideal sea el marco laboral que teníamos en el 2009. Hay que reinventar un modelo laboral. Hay que cambiar patrones de cómo funciona el mundo del trabajo en España desde hace muchísimos años por una apuesta especialmente por la temporalidad y por la utilización del contrato temporal como una forma de gestión unilateral de las empresas y de sus necesidades de flexibilidad. O dicho de otra manera, un montón de empresas se han acostumbrado en este país a tener tasas de temporalidad del 20, del 30 o del 40%, de manera que cuando caía su cartera de pedidos, ¿qué es lo que hacía? Despedir temporales. Contrato temporal, contrato precario, despido barato, despido libre en España. Porque en España prácticamente existe el despido libre. No gratis, pero prácticamente el despido libre, porque como sabéis, el despido improcedente, aunque un juez diga que es improcedente, si el empresario no quiere, no readmite. Paga la indemnización y aquí paz y después gloria. Prácticamente libre. Solo el despido nulo es el trabajador el que elige la posibilidad de readmisión. Ese esquema de contratación temporal, contratación precaria y despido barato, despido prácticamente libre, es absolutamente perverso, en nuestra opinión. Y es especialmente perverso porque fragmenta a la clase, porque establece diferencias entre los trabajadores indefinidos y los trabajadores y las trabajadoras temporales que acaban viendo la organización del trabajo, que suele estar vinculada al sindicato, que tienen
donde están organizados los trabajadores indefinidos, lo acaba viendo a veces como parte del problema, porque se sienten fuera del núcleo duro de la empresa. Y este es un modelo que tenemos que combatir. Y creo que tenemos que decir con absoluta franqueza, porque no venimos aquí solo a contarnos versos, que si ese modelo, pues a veces llevaba a que una parte de esa precariedad, de esa gente que estaba en precario, veía al sindicato como aquello que solo representaba a los indefinidos. Y este es un modelo perverso, en términos económicos, en términos laborales, en términos de fomentar o no la formación permanente de la gente. ¿Qué incentivo a formarse en una empresa va a tener un trabajador con contratos de mes a mes? A adaptarse a los cambios tecnológicos, ninguno. Es una visión absolutamente, en nuestra opinión, de corto plazo de los propios empresarios, pero esto ha existido de una forma muy importante en España, ¿no? Pues voy de narices. Por tanto, no nos sirve esa vuelta al 2009, no es una añoranza del modelo laboral anterior, sino apostar por uno nuevo, donde hay que avanzar en la democratización de la participación de los trabajadores en la empresa. Hay que avanzar por la organización de los trabajadores en la empresa. ¿Qué tiene que hacer el sindicato en este terreno? Pues yo creo que hay que reconocer algunas cosas, ¿no? El sindicato, fundamentalmente, cualquier organización sindical, parte de esa realidad o de aquel concepto de la vieja empresa fordista, del viejo convenio colectivo que más o menos daba respuesta a la mayoría de los problemas de la gente. Si el modelo de empresa ha cambiado radicalmente, el sindicato tiene que cambiar en cómo se dirige a la gente que pretende organizar. Lo decíamos en el Congreso, lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato. Y creo que es la frase que mejor resume qué es lo que nos toca hacer en este próximo periodo. Nosotros seguimos teniendo, con las comisiones obreras ahora mismo estamos otra vez por encima de los 900.000 afiliados cotizantes en el conjunto del Estado. Vamos a llegar en un plazo, yo creo que al 1.000.000 de afiliados y afiliadas otra vez. Seguimos teniendo una presencia importante, tanto en términos de representación como de afiliación, en un determinado perfil de empresas, donde seguimos generando secciones sindicales de cierta fortaleza. Pero alrededor de esas empresas donde hay cierta fortaleza sindical, pivotan un montón de empresas, empresitas o pseudoempresas, normalmente con gente muy debilitada en su relación con el empresario, sin organización sindical, sin delegado o delegada o comité de empresa. Tenemos que poner en relación esas partes fuertes del sindicato con las partes debilitadas del mundo del trabajo. El sindicato ya no se puede conceptualizar como compartimentos estancos por las realidades sectoriales, de federaciones, de nuestras cosas internas. No, 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 no. Tenemos que organizarnos para dar respuesta a una clase que se organiza en red, o sea, que están empresas que se organizan en red. Y tenemos que hacer red también en el sindicato, para que las partes fuertes, las partes débiles estén conectadas. Para que desde la base territorial, porque no todo el conflicto se va a poder desarrollar solo en la relación clásica de huelga entre trabajador o entre plantilla y empresario. Hay que socializar conflictos también que tienen un efecto muy potente y muchas experiencias tenemos en ese terreno. Por tanto, la integración de esas realidades diversas para que la gente siga entendiendo que tiene un vínculo colectivo, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo, en nuestra opinión, importante en relegitimar las herramientas de acción sindical. Y en un auditorio como este, donde además veo que hay muchísima gente joven, me interesa mucho poner aquí un acento también. El sindicato obtuvo importantísimos logros democráticos para la gente del trabajo en los primeros años de la democracia en este país. Lo digo sin ningún complejo. La negociación colectiva o el modelo de concertación o de diálogo social fueron conquistas del movimiento sindical. Que un convenio colectivo sea de aplicación a todas las personas incluidas en la empresa o en el sector en el que se negocia el convenio colectivo, esto no es ninguna ley divina. Esto no pasa en otros países. Ahí sí me había traído algún dato para que os hagáis a la idea. Por ejemplo, en el modelo anglosajón de negociación colectiva, la media de trabajadores afectados por un convenio es del 31%. En España hemos llegado a estar por encima del 80, 85, 90% de tasas de cobertura de la negociación colectiva. En el modelo mediterráneo de acción sindical, el 69% de los trabajadores en Europa tienen un convenio de aplicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que este es un modelo que desincentiva la afiliación a las organizaciones sindicales, porque se aplica el convenio, estés afiliado o no. Y por tanto, en ese modelo anglosajón, donde menos de un tercio de los trabajadores tiene convenio de referencia, más del 25% de las personas trabajadoras están afiliadas. Mientras que en el modelo mediterráneo, menos de un 20%
en España, en Portugal, en Italia, en Francia o en Grecia, están afiliadas a una organización sindical. Es un modelo de protección amplio, pero es un modelo que desincentiva la afiliación sindical. Tenemos que salvaguardar las cosas buenas de ese modelo y tenemos que tratar de poner coto a las cosas malas de ese modelo, porque la organización, si no se construye desde abajo, no va a tener fortaleza. Porque ese modelo de aplicación general también está en cuestión y porque el empresario cada vez más puede dejar de aplicar con suma facilidad el convenio colectivo. Y poniendo en valor esa capacidad de tener convenios colectivos, el sindicato tiene que relegitimarlos. Y los tiene que relegitimar desde la presencia sindical continua en la base, en el centro de trabajo. Hemos hecho un proceso intenso de repensar el sindicato. Y el proceso de repensar el sindicato llega a una conclusión que vais a alucinar de lo poco metafísica que es. ¿Sabéis qué es lo que más la gente le demanda al sindicato? Proximidad. Sindicalismo de proximidad. Que los recursos pocos o muchos que tengan cada momento el sindicato estén lo más vinculados posibles al centro de trabajo, a dar respuesta a esa diversidad de precariedades que se ha instalado en nuestro mundo del trabajo. Por tanto, relegitimar las pautas de acción sindical, el convenio colectivo, la negociación colectiva, el propio modelo de diálogo social, es fundamental porque no nos van a otorgar las generaciones incorporadas al trabajo en los últimos años la legitimidad que se nos otorgaba directamente antes por la lucha antifranquista, por el papel que se hizo en la recuperación de las libertades democráticas. No se va a otorgar al sindicalismo esa legitimidad porque sí, porque la gente se ha socializado ya de formas distintas y no ha conocido aquella realidad y, lógicamente, no vive inmerso en aquella realidad. Tenemos que hacer, por tanto, un esfuerzo de presencia continua, de pedagogía permanente también. Y ahí, lo que decía antes también, el tema de la formación sindical, me parece que es sumamente importante, ¿no? Termino. Tenemos también un papel importante, lo apuntaba brevemente antes, en esto de dialogar con las nuevas realidades de organización social que hay en la sociedad, ¿no? Muchas de las nuevas realidades nosotros analizamos que tienen que ver indirectamente con el mundo del trabajo. Me voy a un ejemplo muy claro. Todo lo que tiene que ver con el tema de los desahucios. Muchas de las personas que se han visto envueltas en procesos de desahucio y que han acabado configurando toda esta respuesta a los desahucios tiene que ver con que previamente han perdido el empleo. Seguramente más de una persona en cada una de esas casas. El elemento del empleo, el elemento del trabajo sigue siendo central para entender todo lo demás. Pero, joder, la gente se ha socializado en torno a esas realidades brutales de perder un piso y quedarse en la calle. El sindicato no puede ver eso como una cosa extraña o como un cuerpo extraño, tiene que dialogar con estas nuevas realidades. La defensa de los derechos de ciudadanía que se expresa a través de unos servicios sociales y de unos servicios públicos potentes. El sindicato siempre ha estado en la defensa de los servicios públicos, pero es evidente que ahora mismo la defensa de los servicios públicos se ha canalizado de formas múltiples, a través de mareas, a través de realidades distintas, donde el ámbito laboral es uno más, pero no es el único. Es uno más porque yo estoy convencido de que sin unas condiciones estables y unas buenas condiciones de trabajo de los empleados públicos no hay un buen servicio público. Pero es evidente que esta nueva tipología de conflicto ha tenido en cuenta mucho más que ver, por ejemplo, el valor que la gente le daba a sus servicios públicos, a su médico, a su sanidad, a su enseñanza pública, a su atención de dependencia escasamente desarrollada. Bueno, dialoguemos con estas nuevas realidades. Busquemos espacios de confluencia a la hora de poder movilizar o a la hora de poder canalizar propuesta, sin perder nosotros nuestra referencialidad. Nuestra referencia es el centro de trabajo, es la realidad laboral, pero teniendo claro que defendemos el derecho de ciudadanía ejercido a través de un servicio público, de un sistema de pensiones, de una sanidad, de una enseñanza en condiciones para la mayoría social de este país. Bueno, son algunas de las líneas que la organización ha debatido en este último congreso y que pretendemos llevar adelante. Se sustancia o se concreta o se sintetiza también en algo que yo hablaba ayer con algunos compañeros y compañeras en un coloquio también que tuvimos en Cataluña, ¿no? Hemos llegado a conclusiones que se pueden definir en volver algunas de las viejas esencias del sindicato en un paradigma radicalmente distinto en materia económica, en materia laboral y en materia social y sociológica. La proximidad, la construcción desde la base de lo que es el sindicato, la legitimidad de nuestras organizaciones, de nuestras herramientas para hacer organización y la confluencia y el diálogo con la nueva tipología de conflictos que se dan en la sociedad. Por mi parte, nada más y abierto a las preguntas que queráis hacer.
Muchas gracias, Unai. Hemos consumido una buena parte del tiempo, aunque creo que ha sido extraordinariamente interesante lo que han planteado tanto Alberto como Unai. Tenemos un número ingente de preguntas, es decir, hay mucho interés. Me tomo la prerrogativa de seleccionar algunas de ellas que yo creo que profundizan de alguna manera en la exposición que han hecho los compañeros de mesa y que yo creo que pueden avanzar un poquito más en algunos de los elementos que han señalado. Voy a leeros algunas de las preguntas y, si os parece, hacemos un turno de contestación-cierre para tratar de abordarlas. Pregunta alguien por ahí, no tengo el nombre, que cuáles son las líneas de acción que se plantean para organizar a las trabajadoras precarias y de nuevas realidades del trabajo, tanto desde IU como desde la Secretaría o desde el sindicato en este caso, y para el trabajo reproductivo y de cuidados también. Preguntan también algún compañero o compañera de la sala, con el constante cambio de trabajo que sufren los y las jóvenes, ¿no creéis que la estructura de los sindicatos en federaciones de sectores queda lejos de su realidad laboral? Preguntan también si es posible construir un bloque social en el que se vuelvan a encontrar ambas organizaciones. Interesante apunte que hay por ahí. Y, por último, planteo una pregunta que hacen en concreto para Alberto, pero que yo creo que abre un poquito el juego. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para conseguir un nuevo modelo de país, además de derogar las reformas laborales de PSOE y PP? Yo también pues, le lanzo la pregunta a Unai para que trate de contestarnos. Unai. Dan para otra charla y ahora ya que hace hasta calor. A ver, las líneas de acción para la lucha contra la precariedad, he tratado de apuntar algunos. Es ingente, ¿no?, el catálogo de cosas que se pueden hacer. Voy a contestar con un ejemplo para tratar de expresar lo que antes decía con esto de poner en contacto las partes fuertes del sindicato con las partes débiles, porque a veces creo que un ejemplo puede servir mejor para entender cómo desde el sindicato enfrentamos organizativamente y no con retórica la lucha contra la precariedad, ¿no? El ejemplo es el de un aeropuerto. Y tiene que ver algo también con la otra pregunta que está muy bien tirada, con si los sectores hoy en día responden a la nueva configuración de la realidad productiva y la realidad de esa empresa en red y de esa empresa fragmentada. Aeropuerto, el que sea, años 70. Aeropuerto, el que sea, año 2017. Seguramente el aeropuerto de hace unas décadas era un enorme mamotreto donde se daban una serie de servicios y donde apenas operaban unas pocas empresas, básicamente la de la gestión aeroportuaria y prácticamente 2 o 3 grandes empresas aeronáuticas, vamos, de aviación y algún servicio accesorio. Y donde prácticamente todo dependía de estas grandes empresas principales. Habría grandes secciones sindicales que firmaban un convenio colectivo de AENA, de Iberia, de Aviaco en su día, o poco más lo que hubiera, y las situaciones estaban más o menos controladas, las afiliaciones al sindicato eran muy altas y más o menos las cosas eran difíciles en función de la correlación de fuerzas, pero era un poco, para que se me entienda, sota, caballo, rey. Hoy en día un aeropuerto es casi una ciudad en pequeño. Y hay aeropuertos como Barajas donde trabaja tanta gente casi como en algunas provincias o en algunas capitales de provincias al menos de España. Y tú entras en un aeropuerto y tienes, en efecto, sigue estando una empresa que gestiona las instalaciones, hay un montón más de empresas de aviación y hay un montón de servicios accesorios que van desde los típicos de limpieza, seguridad, parking, no sé qué, hasta cafeterías, hasta tiendas, hasta bueno, lo que todo el mundo sabe porque va por los aeropuertos. ¿Cómo se aproxima el sindicato a esta nueva realidad? Si las secciones sindicales de las grandes empresas, donde seguimos teniendo afiliación, un convenio colectivo y unas condiciones relativamente dignas, solo se ocupan de aquellas plantillas que les votan y para las que logran los derechos, la parte que está en precario en ese ámbito ve al sindicato como una cosa extraña. En el mejor de los casos como una cosa extraña y a veces igual como parte del problema. Si las partes fuertes del sindicato se ocupan de atender sindicalmente al conjunto de empresas, estamos en otra situación. Si cuando una subcontrata en el aeropuerto donde se han rebajado las condiciones de trabajo se despide gente, el conflicto no lo tiene que hacer solo esa pequeñita empresa
que tiene muy poco margen para el conflicto porque seguramente el servicio se ha externalizado por un precio tan bajo donde apenas hay márgenes. Si el conflicto se queda individual, esa gente no entiende la utilidad del sindicato. En cambio, si integramos en el conjunto de lo que tenemos ahí organizado y vamos a la cabeza de dónde está el problema, es decir, por ejemplo, en este caso interlocutamos o tratamos de interlocutar con AENA y ejercemos ahí la presión, si resolvemos el problema y la gente nos ve útiles, la gente ahí entiende la utilidad del sindicato y en la práctica es como puedes reducir elementos de precariedad. Por tanto, esa es una expresión concreta de eso que decía de lo que la empresa desintegrado integre el sindicato. Y depende, en efecto, de cómo organicemos nuestros recursos. Yo creo que la visión sectorial del mundo del trabajo sigue teniendo sentido, pero no es monolítico ya. Y, por tanto, el sector y la base territorial del sindicato tienen que estar para utilizar los recursos de la mejor manera posible. Si en una comarca tienes el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y el 60% de la clase trabajadora de esa comarca está en empresas de menos de 10 trabajadores, tú tienes que atender eso desde la base territorial del sindicato. Porque no generan sector ahí, porque es imposible, no hay masa crítica. Tienes que tener recursos del sindicato para ir a las empresas. El sindicato ya no puede estar en el centro, en la sede del sindicato, esperando a que cuando dejen de aplicar un convenio o me despidan o me dejen de pagar, voy a hacer la reclamación, te asesoro y veo si te lo arreglo, que también. Tiene que ir al centro de trabajo, tiene que hacer proposición, tiene que ir a proponer acción sindical. Y esto tiene que ver también con la otra pregunta que se lanzaba de cómo el tema que tiene que ver con la reproducción, con la cuestión reproductiva y de los cuidados. Hay que disputar la organización del tiempo de trabajo y la organización de cómo se organiza el propio puesto de trabajo. El sindicato ya no puede ocuparse solo del salario y la jornada, sino de cómo se distribuye la jornada. Porque a veces es verdad que la empresa va a tener necesidades de flexibilidad, pero la flexibilidad no quiere decir imposición. Y esto en las grandes empresas lo sabemos hacer, pero ¿cómo lo hacemos en los pequeñitos centros de trabajo donde está el grueso de la precariedad de este país? Pues con una presencia permanente y, como digo, tratando de cualificar y de dar más contenido a la acción sindical, que ya no puede hablar solo de salario y jornada y de las cosas que preocupan a una parte de la clase trabajadora, que tiene que hablar de eso, de cómo se gestiona el tiempo de trabajo, de cómo se gestiona la compatibilidad entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo, de reivindicaciones nuevas que pueden parecer ahora mismo así como una frivolidad, pero no lo son. El tema de la desconexión digital, que en una empresa industrial puede sonar a chino, pero hay un montón de empresas donde va a ser una reivindicación muy importante, porque es que la gente está sepultada 24 horas al día por los medios tecnológicos y, por tanto, o pactamos cómo se hace esto de la desconexión digital y cuándo un trabajador puede dejar de estar pendiente del email o del WhatsApp o de la última ocurrencia de su encargado o su encargada, o estamos dejando de ser útiles a algo que seguro que estresa y jode más a un trabajador propiamente que ganar 3 euros más o 3 euros menos, si se me entiende un poco la cosa, ¿no? Por tanto, evidentemente, defensa de servicios públicos también que permitan conciliar, que permitan que los modelos de conciliación sean factibles. Es muy difícil conciliar si no hay un tratamiento y si no hay una educación y si no hay los tramos de edad de 0 a 3 años, este tipo de cosas, si no hay una fuerte red de servicios públicos que faciliten la compatibilidad de la vida personal y laboral, y disputando la gestión del tiempo de trabajo y la gestión de la organización del puesto de trabajo, ¿no? Las últimas dos preguntas, la verdad que no me queda mucho. Si quieres, Alberto, te paso la palabra y luego me las chivas y... Ahora, ¿no? Ahora, bien. A ver, voy a tratar de sintetizar un poco lo que pienso sobre estas preguntas, que era también la del bloque social de comisiones, que te querías escapar. Había apuntado IU comisiones, pero no me acordaba exactamente. Bueno, yo, por completar un poco, porque estoy de acuerdo con lo que decía Unai en esta última pregunta sobre las líneas de acción para organizar gente y llevándolo un poco a nuestro terreno, nosotros este debate lo hemos tenido en la dirección de Izquierda Unida, y la conclusión que teníamos es la necesidad de reorganizar nuestra propia formación política. Lo decíamos el primer día, ha habido en la forma de organización política modificaciones importantes en las últimas décadas, particularmente en el tiempo de la transición.
un partido comunista que se había organizado frente al franquismo de forma sectorial, en barrios, en asociaciones, inserto en el tejido social, mutó, por decisión de la dirección de entonces, hacia una organización que se estructuraba en virtud de los distritos electorales y por lo tanto se convertía cada vez más en una maquinaria electoral, y eso tenía ciertas ventajas para algunas cosas, pero también tenía ciertas desventajas, por ejemplo, para mantener esa proximidad que decía Unai en términos sindicales, pero evidentemente en términos más políticos, y las organizaciones, en este caso del PC y después Izquierda Unida, que coge ese mismo modelo de organización que es común a todos los partidos, lógicamente empiezan a dedicar cada vez más recursos y más tiempo a las propias elecciones. Y claro, te encuentras con que hay, como en estos 2 últimos años, 6 procesos electorales que absorben las energías de la mayor parte de la militancia, pues en tareas propias de ese proceso electoral. Y en consecuencia hay menos tiempo, menos oportunidades, menos recursos para insertarse en la propia estructura vecinal, en los propios lugares donde se producen conflictos cotidianos, no necesariamente de carácter laboral, porque los de carácter laboral se producen en los centros de trabajo, pero en el ámbito cotidiano se producen muchos conflictos derivados lógicamente también de la pobreza, de la miseria, o derivados de otras cuestiones, como pueden ser, por ejemplo, la violencia machista, como puede ser pues, la calidad de vida relacionada con el medio ambiente, como puede ser los desahucios, como puede ser una serie de conflictos que tienen una raíz que tiene que ver también con el modelo de producción y consumo, con el modelo patriarcal, con el modelo capitalista, y que sin embargo no tienen expresiones organizadas. Y más en un país que, como el resto de Europa, pues también hasta su propio modelo urbanístico ha desconectado a la sociedad. Un modelo urbanístico que ha estado más basado en modelos individualistas, mejor dicho, egoístas, en los que prácticamente te montas te introduces en una urbanización en la que no conoces casi a los vecinos y no conoces al de la puerta de enfrente, porque mantienes culturas y lógicas muy individualistas, que es otra expresión del neoliberalismo, pero en virtud de la cultura política de la gente, promoviendo valores mucho más individuales. Algo bastante común, como es montarse en un autobús y no saber quiénes son el resto de personas que te acompañan, y a pesar de que las ves todos los días, y no mantener comunicación. Bueno, pues tiene que ver con esos valores y principios que la propia estructura de la ciudad, esas urbanizaciones cerradas, urbanizaciones con sus propias zonas comunes dentro, pues que evitan que haya una sociabilización mayor entre los municipios o los ayuntamientos. Esto no es nuevo, la urbanización como arma política es un elemento histórico que además Harvey, como geógrafo, estudia muy bien en la época de Napoleón III, y que demuestra cómo son formas de organizar la ciudad con objetivos políticos. Y claro, esto también es el tablero de juego donde nos movemos. No es lo mismo hacerlo en los años 70 en un clima y un contexto incluso urbanístico diferente que hacerlo ahora en ciudades, especialmente de la periferia de Madrid, por ejemplo, que han sido construidas nuevas y que es verdaderamente complejo construir la idea de comunidad social. Bien, pues todo esto yo creo que se puede hacer mucho más en momentos históricos como el actual, de crisis, en los que surge un sentimiento de mayor solidaridad. Las encuestas así lo corroboran, las encuestas demoscópicas, y especialmente, por ejemplo, recomiendo, como hice el otro día, un libro de Belén Barreiro, que es La sociedad que queremos ser, creo que se llama más o menos así, y que hace muy bien ese contraste entre lo que se pensaba antes de la crisis y lo que se piensa ahora. Han cambiado las acciones de consumo, las acciones del día a día, y también han cambiado la forma de ver la propia política. Pero algo que ha crecido ha sido la solidaridad con respecto a otras personas. Bien, creo que una organización que pueda actuar en el conflicto es una organización que tiene más fácil construir comunidad. Ponemos el ejemplo siempre de los desahucios, pero podríamos poner cualquier otro. Pero los desahucios es algo muy intuitivo porque lo hemos visto. Hay muchos desahucios que se producen en nuestro país, todavía a día de hoy, que son invisibles.
que son absolutamente invisibles para el resto de la sociedad. Normalmente son los desahucios que se producen en sectores y estratos de clase media-baja, intuitivamente para que lo entendamos, que incluso están imbuidos del temor a que se reconozca socialmente de que han bajado de categoría. Y es gente que se marcha de su casa discretamente, se la queda el banco, cuenta como desahucio, pero no quieren que los vecindarios sepa que el motivo fundamental es la pobreza de esa unidad familiar. Los desahucios más conocidos se producen, socialmente me refiero, se producen en clases mucho más populares, en clases que no tienen ese temor a pelear y reconocer que tienen una pobreza severa que les hace que pierdan la vivienda. Y en esos casos han tenido una publicidad enorme porque ha habido organizaciones que han operado como un partido orgánico en sentido gramsciano, como puede ser la plataforma de afectados por la hipoteca, y no tenían objetivos marxistas, pero lo que hacían era ir al lugar del conflicto, ayudar a la familia en cuestión a que no se produjese esa injusticia, pero al mismo tiempo hacía pedagogía, es decir, explicaba que esto no era una decisión caída del cielo y que no se trataba solamente de que el del banco era mala gente, sino que había unas causas estructurales que tienen que ver con la política, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con el sistema económico, y esa labor se hace con mucha mayor rentabilidad, por decirlo de alguna forma, en momentos donde hay un conflicto político claro, y ese desahucio es un conflicto político, que si además está bien organizado en términos comunicativos, puede generar simpatías más allá de la familia que es víctima. Esto es una cosa verdaderamente sorprendente en los últimos años. Gran parte de lo que ha contribuido a que la plataforma de afectados por la hipoteca no solo sea conocida, sino que la gente simpatiza con ella, es que los desahucios estaban siendo retransmitidos en directo. Los desahucios eran retransmitidos en directos en programas de televisión como el programa de Ana Rosa a las 9 de la mañana, y la gente mientras desayunaba en su casa veía como la policía entraba en una casa y había gente que se resistía y lo intentaba evitar. Eso lógicamente genera un sentimiento de solidaridad muy fuerte. Entonces, esa capacidad, esa práctica política de saber comunicar, de saber aprovechar el momento y de evitar injusticias, pero al mismo tiempo ser conscientes de que se hay que hacer pedagogía, es un ejemplo de lo que tenemos que hacer con tantos otros conflictos que tienen que ver con la forma de las urbanizaciones. En nuestro país tenemos el ejemplo de Gamonal, es un ejemplo, por ejemplo, muy simbólico, pero continuamente y recientemente hemos tenido otro sobre un soterramiento en el que hay un enfrentamiento muy claro entre una forma de hacer política y una sociedad civil en proceso de organización en la que media o podría mediar organizaciones como las nuestras. Esto puede parecer muy abstracto, pero he puesto ejemplos concretos que nos ayudan a identificar las formas en las que se puede hacer. Respondo a las otras dos preguntas muy brevemente. Yo creo que nuestras organizaciones, y por lo menos voy a hablar en nombre de Izquierda Unida, pero creo que en comisiones pasa algo parecido, igual que pasan en otros partidos, estamos en permanente reorganización, pero sin duda, o sea, después de lo que ha sucedido en nuestro país con esta gran crisis económica, lo que estamos viendo es cómo está cambiando también la cultura política de la sociedad. Está mutando enteramente el país, el país que tuvo su cristalización en la Constitución de 1978 está mutando de una forma muy radical, y eso afecta a las organizaciones, afecta a lo que hemos dicho, la estructura de clases, a las formas de producir, de organizar, de relaciones laborales. Todo eso está cambiando de una forma muy vertiginosa y nos obliga a saber adaptarnos a estos cambios sociales, cambios en la estructura de clases, cambios en lo que decía Unai, ese modelo fordista tradicional cambiado de repente en un modelo postfordista, con unas relaciones y una forma de entender la política totalmente diferente y de entender la realidad productiva. Todo eso nos obliga a adaptarnos a nuevas circunstancias. Creo que si somos conscientes del objetivo político que tenemos, y creo que en el caso de comisiones y en el caso de Izquierda Unida hay mucho del diagnóstico compartido, tanto por la base como también por las direcciones, creo que tenemos que encontrar las líneas de trabajo común, necesariamente, porque los retos que enfrentamos son los que hemos descrito
anteriormente en nuestras intervenciones. Y los retos no son poca cosa. Los retos son si se va a cronificar la precariedad en nuestro país y si vamos a ser meramente esclavos de una cosa llamada mercado y mano invisible que te dice mañana puedes trabajar, pasado no trabajas, al día siguiente trabajas por 2 euros y al día siguiente no vas a tener ningún derecho social en términos de pensiones, educación o sanidad. Ese es el mundo que se está construyendo. Y por lo tanto, si somos conscientes de la altura del reto, también seremos conscientes de la obligación que tenemos de mantener nuestros matices y diferencias a salvo de una obligación mayor, que es evidentemente la consecución de objetivos de transformación social. Creo que ese bloque social obedece a eso, la idea que todos tenemos en la cabeza de bloque social, de bloque histórico, obedece a ese criterio, obedece al reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias, pero a una causa mayor, y es la que nos estamos jugando en sentido de país. Los mismos argumentos que sirven para justificar las confluencias políticas, creo que sirven para entender la confluencia más allá de lo electoral y entenderla en el sentido de lo que estamos aquí diciendo. Y se nos preguntaba también sobre las medidas concretas. Medidas concretas. Primero hay que entender que, siguiendo mi exposición, el cambio del modelo productivo requiere, para empezar, el control del Estado, entendiendo el Estado de una forma plural, como dijimos en el primer día, no voy a volver a ello. Pero hay muchas cosas que también se pueden hacer mientras tanto y que además contribuyen a poder conquistar ese Estado como herramientas necesarias para ese cambio del modelo productivo. Desde luego, un plan de trabajo garantizado, una vez se está en las instituciones, es absolutamente necesario. Ayer estaba en la sexta noche y me ponían el ejemplo de Linares, ¿no? Linares, en el que hay una tasa de paro del 47%, una tasa de paro del 47%, víctimas de la desindustrialización, y es una sociedad civil cabreada, frustrada, que intenta organizarse y que de momento está en la fase fundamentalmente de protesta social, como vimos el otro día. Y me preguntaban eso a raíz de cuáles son las alternativas. Las alternativas en este caso no es el voluntarismo, es desde luego un plan de intervención estatal. El Estado tiene que intervenir, tiene que garantizar el trabajo, incluso en sentido constitucional, incorporarlo como garantía positiva exigible al Estado en una futura hipotética constitución para nuestro país y para nuestro modelo de sociedad. Pero desde luego el trabajo garantizado, que quizás aquí pudiera haber incluso más polémica con el sindicato, porque todavía estos debates los tenemos demasiado embrionarios. Creo que el trabajo garantizado es un elemento que además se comunica con mucha facilidad, que conecta muy bien con la filosofía que tiene nuestra organización política en Izquierda Unida y nuestra tradición, pero que además es factible y que se le pueden poner números que contrastan enteramente con otro tipo de intervenciones del Estado, como es el salvamento al sistema financiero. Las nacionalizaciones de sectores productivos necesarios para sostener los servicios esenciales, como puede ser pues algo muy evidente que todo el mundo reconoce, la educación pública o la sanidad pública, sectores donde existe una intervención pública muy elevada, podría hacerse extensible para sectores, por ejemplo, como los energéticos. Pero decía antes, el mientras tanto. El mientras tanto, yo creo que hay acciones que tienen que ver con cambiar el modelo de producción, de consumo, sobre todo de consumo en términos individuales, el buscar, como hemos hecho en Izquierda Unida, fuentes de energías que provengan no de los grandes oligopolios, sino que vengan de cooperativas, que haya formas en las que la sociedad civil empieza a autoorganizarse, no digo fuera del sistema capitalista, pero sí al margen de las principales líneas oligárquicas, no tanto porque eso sea el germen de un nuevo modelo social, sino porque contribuye a construir la imagen de que otra cosa es posible. La gente quizás no recuerda bien que Marx elogiaba las cooperativas, y las elogiaba no tanto porque creyera que la sociedad socialista estuviera llena de cooperativas, dado que él también criticaba que las cooperativas estaban sujetas a la ley del valor y que por lo tanto funcionaban dentro de una lógica capitalista, sino porque decía las cooperativas eran la principal herramienta práctica para demostrar que no toda relación productiva está regida por criterios capitalistas donde hay un empresario y hay un trabajador, sino que se pueden hacer las cosas de forma cooperativa, que se pueden hacer con una propiedad comunal, común. Bien, creo que experiencias que a veces tienen lugar en las ciudades, como los huertos urbanos, para hacer un consumo de una naturaleza con mucho menos impacto medioambiental, son herramientas necesarias no solo en términos materiales, sino también en términos culturales, en cómo la gente enfoca el día a día y cómo enfocas la propia visualización de la sociedad. Todo esto son elementos que se pueden poner en marcha y que a mi juicio
también nos corresponden a las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas no solo estamos para las instituciones, sino también para estas sociedades alternativas que vamos construyendo. Hay muchos ejemplos concretos y creo que se pueden iniciar, que además contribuyen a poder ganar elecciones para poder tener el Estado y poder tomar pues acciones legislativas que transformen la sociedad. No, porque bueno, lo que tiene que ver con los cambios en el modelo productivo y otra serie de cosas, creo que es algo suficientemente extenso como para no resolverlo en un minuto, sería un poco absurdo, pero yo comparto que, en efecto, más allá de las reformas que habría que derogar, de la modificación de las pautas legales para hacer la acción sindical, el país necesita un profundo cambio en su aparato productivo. Solo una cuestión, se pone muchas veces el foco de que en la legislación laboral, si produce más paro, menos paro, la legislación laboral no es la que produce el desempleo, ni la legislación laboral no es la que crea el empleo, aunque la ministra diga que sí. En España, con la misma legislación laboral, hay territorios que triplican la tasa de paro de otro. Luego es que es empíricamente demostrable que es una absurdez que sea la legislación laboral la que crea o la que destruye el empleo. Favorece unos comportamientos u otros, eso sí, de cómo se gestionan las cosas. Pero es el tejido productivo, es la base de una economía mucho más equilibrada, con una presencia industrial mucho más sostenible y no servicios de bajo valor añadido que ante el mínimo problema de demanda se vienen abajo, es lo que determina que se cree más empleo o menos empleo, que se destruya más rápido o se destruya menos rápido, o en pautas de precariedad o en pautas de flexibilidad pactada en las empresas. Y eso es que lo tenemos en España con la misma legislación. Por tanto, esto es así, ¿no? Pero quería decir algo porque si no parece que me he querido escaquear y nada más lejos de mi intención con la del bloque histórico. A ver, yo creo que hay cosas que son producto de los elementos precisamente históricos, ¿no? La histórica relación y la génesis compartida de las comisiones obreras vinculadas al PC en aquella lucha contra el franquismo, ¿no? Yo creo que el paradigma político y el paradigma social es radicalmente distinto. El sindicato ha hecho una apuesta en su día por la autonomía que creo que nadie cuestiona y que yo creo que es buena para el sindicato y sinceramente creo que es buena para las fuerzas políticas de la izquierda. Pero el sindicato tiene opinión sociopolítica y el sindicato no es equidistante en política. Tenemos autonomía de los partidos, autonomía partidaria, y creo que es bueno. Pero a nosotros no nos da igual unos programas que otros y evidentemente tenemos relaciones, yo creo que absolutamente normalizadas con el conjunto de fuerzas políticas, por suerte, pero tenemos una relación de mayor complicidad programática con las fuerzas que se sitúan en la izquierda. Yo creo que hay que transitar cada cosa histórica en su momento y desde luego la construcción de mayorías políticas pues dependerá de 1000 factores y el sindicato tiene que ejercer su papel allí donde lo tiene. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas bien allí donde tenemos que actuar, porque la lógica política es una, la lógica de la extensión de la organización sindical es otra y evidentemente espacios de confluencia, espacios de diálogo va a haber afortunadamente, creo que con muy buen tono, ¿no? Bueno, he tomado muchas notas con muchas ideas de las que se han comentado aquí, pero para no teneros más tiempo del estrictamente necesario y así evitar que nos lleve el viento de un golpe, solo lanzar 2 ideas. Sin práctica política es imposible que los perdedores de la crisis puedan autoorganizarse para transformar la situación. La organización, si no se construye desde abajo, no va a tener fortaleza. Dar muchísimo las gracias a Alberto y a Unai, dar las gracias a los trabajadores y trabajadoras que han permitido que esta escuela sea posible, especialmente un guiño a los compañeros y compañeras de la Vaca en Bicicleta. ¿Quién nos iba a decir a nosotras que venimos de la ortodoxia que íbamos a terminar celebrando una escuela de verano en un lugar llamado la Vaca en Bicicleta? Estamos muy contentas por ello y ya le voy a pasar la palabra a Alberto Garzón para que cierre esta escuela, clausure esta escuela de verano. Sí, pero con mucha brevedad, simplemente para agradeceros a todos y a todas que hayáis venido, el esfuerzo que además para muchos de vosotras y vosotros ha supuesto pues, acercaros a este lugar que no es precisamente el centro de Madrid, para lo que ya hubiera sido un esfuerzo, pero este es un esfuerzo adicional. Agradeceros este interés y sobre todo la disposición a este debate, agradecer a todos los ponentes y las ponentes que han venido y que han participado desde diferentes espacios y ámbitos de reflexión y también desde diferentes lugares que han venido.
Desde luego a la organización, a todos los compañeros y compañeras que han estado aquí desde muchos días antes organizando para que todo esto pues, pudiera salir bien, para que las sillas estuvieran en su sitio, para que el sonido funcionara, para que se habilitasen los espacios lo mejor posible. Sabéis que Izquierda Unida además tenemos importantes carestías financieras y se ha hecho todo lo mejor que se ha podido con el esfuerzo y de muchos trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras que lo hacen voluntariamente y que han venido a colaborar. Y en este caso también agradecer a esta mosca que está aquí delante su presencia solidaria. Y no, ahora en serio, agradecer en este caso, clausurando simplemente a UNAI y a comisiones por participar en este acto. Es el primer acto que hacemos desde Izquierda Unida en el que participamos conjuntamente y le quiero aprovechar aquí para desearle el mejor trabajo posible con su nueva responsabilidad, ya adquirida hace un tiempo, pero como tenemos la oportunidad aquí de hacerlo más formalmente, agradecerle el trabajo que está haciendo, desearle el mejor trabajo posible en el futuro, que sepas que Izquierda Unida estamos en esa lucha, que tienes a la dirección de Izquierda Unida para lo que haga falta, para esa coordinación, para cualquier cosa, y agradecerte desde luego que hayas estado hoy aquí, en un domingo, en un acto que para nosotros es muy relevante, y tu disposición a compartir y a reflexionar sobre asuntos que nos conciernen a todos como sociedad, porque eso significa que vamos por el buen camino. De verdad, gracias, en nombre de la dirección de Izquierda Unida, de la organización de Izquierda Unida, a comisiones, tenemos ese pasado común, pero espero que también tengamos mucho futuro común porque va en interés de la clase trabajadora. Muchísimas gracias.